Vivía con mis padres en una casa común, de esas donde todo parece tranquilo y repetitivo. Mi cuarto estaba al fondo del pasillo y sobre una repisa tenía la Alexa que me regalaron para poner música mientras estudiaba o para apagar las luces sin levantarme. Al principio era solo un aparato más, algo normal, algo cotidiano. La primera noche rara fue cuando la luz del aro se encendió sola cerca de las 3 de la mañana. Yo estaba medio dormida y pensé que era una actualización o cualquier cosa tecnológica. No le di importancia. Cerré los ojos y traté de seguir durmiendo, pero sentí esa incomodidad leve, como cuando sabes que algo no encaja del todo. Con los días empezó a pasar más seguido. La Alexa se activaba cuando nadie la llamaba. A veces emitía sonidos bajos, como interferencias. Otras veces reproducía fragmentos de canciones antiguas que mis padres escuchaban cuando eran jóvenes. Lo raro era que esas canciones sonaban distorsionadas, más lentas, como si alguien las estuviera recordando mal. Mis padres dormían tranquilos en su cuarto y la casa seguía igual durante el día, pero en la noche el ambiente cambiaba. Los pasillos parecían más largos, las sombras más pesadas. Cada vez que la Alexa se encendía sola, sentía que no era un error, que algo la estaba usando. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me observaba. El cuarto estaba oscuro, pero el aro de la Alexa brillaba con una luz tenue. No estaba reproduciendo nada, solo estaba activa. En ese momento sentí un frío seco en la espalda y una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Quise moverme y no pude, durante unos segundos que se sintieron eternos. A partir de esa noche, la Alexa empezó a reproducir sonidos que no reconocía: pasos, golpes suaves, respiraciones lentas. Todo salía de ese pequeño aparato, como si la casa estuviera hablando a través de él. Yo sabía que mis padres estaban dormidos, podía escucharlos respirar al fondo del pasillo, pero aún así los sonidos seguían. Una madrugada vi algo que me marcó. La luz de la Alexa iluminó una sombra que no era mía ni de ningún mueble. Se proyectaba en la pared, alta, torcida, como si estuviera inclinada hacia mí. No se movía, solo estaba ahí, mientras el dispositivo emitía un murmullo casi imperceptible. Desde entonces evito tenerla en mi cuarto. Ahora está en la sala, pero aún ahí se enciende sola algunas noches. Mis padres dicen que todo funciona normal, que no pasa nada raro. Yo ya no discuto. Solo sé que algo escuchó cuando no debía. Algo aprendió a usar esa voz artificial. Y desde entonces la casa ya no se siente completamente sola, incluso cuando estamos todos dentro. Llevaba poco tiempo viviendo solo en un apartamento pequeño. Era de esos donde el silencio se siente más fuerte cuando cae la noche. Trabajaba desde casa y casi no veía gente de visita. La Alexa era lo único que siempre estaba ahí. La usaba para música, alarmas, cualquier cosa para no sentir el apartamento tan vacío. Todo se puso raro cuando empezó a encenderse sola. Al principio no le di mucha importancia. Una luz azul encendida en la madrugada. Unos segundos y ya. Pensé que era una actualización o un fallo normal. El problema fue cuando empecé a escuchar susurros. Eran muy bajitos, casi como si alguien hablara desde lejos o desde adentro de las paredes. No se entendía nada, solo murmullos, como voces de niño hablando entre ellos. Me daba mala espina, pero traté de convencerme de que era sugestión. Revisé todo, cambié contraseñas,
Desactivé funciones, apagué el micrófono y hasta la desconecté. Pero aún así, algunas noches volvía a encenderse sola. Ya no solo susurraba, sino que también emitía risas cortas, suaves, como de niño jugando a esconderse. Yo no tenía hijos, no tenía sobrinos cerca, nadie venía con niños a mi casa. Con el paso de los días el ambiente se puso pesado. Dormía mal, me despertaba sobresaltado, con la sensación de que alguien me miraba desde el pasillo. Una noche, sin aviso, la Alexa empezó a reproducir una canción infantil. Sonaba vieja, distorsionada, como salida de un casete antiguo. La canción se cortaba y volvía a empezar, una y otra vez. Desde esa noche se volvió costumbre. La canción sonaba a cualquier hora, sobre todo de madrugada. No importaba si la desenchufaba. Una vez, incluso, la escuché sonar cuando no estaba conectada a nada. Ahí fue cuando el miedo se me metió de verdad. Empecé a dudar de mí mismo, a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Una madrugada la canción se apagó de golpe. El silencio fue tan fuerte que sentí presión en los oídos. Segundos después, los susurros volvieron, pero esta vez estaban más claros, más cerca. Sentía que salían del dispositivo. No entendía las palabras, pero sabía que no eran buenas. Al día siguiente decidí echarla a la basura. La metí en una caja, la saqué del apartamento y la tiré lejos, en un contenedor. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas, hasta que me despertó la misma canción infantil. Venía de la sala. Estaba otra vez sobre la mesa, conectada, con la luz azul encendida, y en el piso, unos juguetes estaban ordenados en círculo, como si alguien hubiera estado jugando mientras yo dormía. Ahí entendí algo que todavía me cuesta creer. Eso no solo provenía de la Alexa, era algo más, algo macabro. Mis piernas temblaban de miedo y mi corazón parecía que iba a dejar de latir en algún momento. No recuerdo cómo salí de ahí. Esa noche dormí en casa de un amigo. Decidí mudarme a otro apartamento. Volví a deshacerme de Alexa. Esta vez todo quedó tranquilo y continué mi vida con normalidad. Aunque lo ocurrido, nunca lo olvidaré. Siempre me he sentido orgullosa de la vida que he construido para mis hijos y para mí. Tras el divorcio, esta casa se convirtió en nuestro santuario. Era pequeña, sí, pero luminosa y llena de risas. Compré el asistente de voz, Alexa, como un capricho moderno. Era útil. Ponía música para los niños y me recordaba las citas. Nunca la vi como otra cosa que un electrodoméstico. Las primeras semanas fueron normales. Después de acostar a mis hijos, me sentaba en la sala a leer. La casa se sumía en el silencio acogedor de la noche. Fue entonces cuando empezó la sutil, la inquietante desviación. Una noche, la luz azul de Alexa se encendió sin razón. No la había llamado, ni siquiera había dicho su nombre. Simplemente se iluminó, permaneciendo así durante unos segundos que parecieron eternos, y luego se apagó. Lo atribuí a una actualización de software, a un fallo. Me encogí los hombros y seguí leyendo. Pero siguió sucediendo. Unas noches más tarde, ya en la cama, la escuché. No era una palabra, ni una frase. Era el sonido de la activación, esa pequeña campanilla que precede a la orden, pero esta vez fue seguida por una especie de susurro eléctrico y distorsionado que se cortó de inmediato. Me levanté en un sobresalto, con mi corazón latiendo contra mis ricostas. Fui a la sala, y allí estaba, la esfera negra, inocente,
con su luz apagada. Los niños dormían profundamente. La atmósfera de la casa cambió. La calidez dio paso a una especie de frialdad punzante que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Empecé a sentir una presencia. No me observaba a mí, sino que se concentraba en la propia Alexa. El verdadero terror llegó en una tarde lluviosa. Estaba en la cocina, doblando ropa, mientras mi hija jugaba tranquilamente con sus bloques en la sala y mi hijo veía un dibujo animado. El televisor estaba encendido. De repente, la familiar y plana voz femenina de Alexa rompió el sonido del televisor. No dijo una orden, dijo el nombre de mi hija, con una cadencia extrañamente lenta. Me quedé inmóvil, el cesto de ropa se cayó de mis manos. Mi hija se giró hacia el aparato. El televisor no tenía la opción de voz. Me miró con sus grandes ojos de niño. Me acerqué temblando al dispositivo y desconecté el cable de la pared. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido. Esa noche no pude dormir. Había guardado la Alexa en la despensa, detrás de unas latas, pero mientras yacía despierta, escuché un sonido proveniente de la cocina, tenue, pero inconfundible. Era la campanilla de activación. Se repitió. Luego un sonido de estática, seguido por un chirrido agudo, como un lamento digital. Estaba apagada, guardada, no podía estar funcionando. El clímax de mi pánico ocurrió al amanecer. Había dormido a ratos, acurrucada con mis hijos. Cuando la luz gris de la mañana se filtró, la paz volvió brevemente. Fui a la cocina para hacer café. La despensa estaba entreabierta. Me acerqué. La Alexa no estaba detrás de las latas. Estaba sobre la encimera, justo al lado de la tostadora. Su luz azul pálida y solitaria estaba encendida y parpadeaba. No había cable, ni batería de respaldo. Estaba simplemente allí, conectada a la nada. Mientras la miraba, hipnotizado por el horror, la luz azul se hizo roja, un color de error que nunca le había visto. Y de ella, de ese aparato muerto, surgió un sonido. No era la voz robótica, sino un grave, raspante jadeo, como si algo estuviera intentando respirar a través de un micrófono dañado. Sabía que lo que había entrado en mi casa no se iría con solo desenchufarlo. Lo había invitado, lo había activado. Ahora, esta cosa estaba habitando la tecnología, acechando en la voz que solía ser útil. Dejé el café, tomé a mis hijos que aún dormían y no miré atrás. La casa sigue vacía y yo ahora le tengo un terror visceral a cualquier objeto que prometa escuchar. Compré el dispositivo de asistencia por voz en una oferta. La caja era impecable, blanca, con letras azules. Prometía simplificar la vida, encender luces, poner música, hacer listas. La instalé en la mesita del recibidor, donde su luz azul tenue se veía elegante. Los primeros días todo funcionó como debía. La primera anomalía fue sutil. Pedí que reprodujera una lista de canciones relajantes, y durante la tercera pieza, la música se distorsionó por 3 segundos. No fue un fallo técnico común. Sonó como algo sobregrabado, un jadeo ahogado y un roce de tela. Lo atribuí a un archivo corrupto. La siguiente semana, el dispositivo comenzó a activarse solo. Su luz azul se encendía en la madrugada sin que nadie pronunciara la palabra de activación. A veces, desde la cama, veía ese punto azul flotando en la oscuridad del pasillo, como un ojo abierto. La verdadera inquietud llegó cuando revisé el historial en la aplicación del teléfono.
Junto a mis comandos de poner una alarma o añadir leche a la lista, había grabaciones de audio que no reconocía. Fragmentos capturados a horas intempestivas. En el primero, se escuchaba solo la estática del micrófono abierto y al fondo un sonido rítmico y lento. Podría haber sido el goteo de un grifo, pero sonaba más denso, más viscoso. Las grabaciones se hicieron más frecuentes. En una, captada a las 3:17 a.m., se oía con claridad el crujir de una tabla del suelo del pasillo, justo frente al dispositivo. En nuestra casa el suelo no cruje así. Otra, fechada 2 noches después, contenía un susurro ininteligible. No era una voz que pudiera reconocer, era áspera, como si las cuerdas vocales estuvieran dañadas. El historial decía que el dispositivo se había activado por la detección de una palabra que sonaba como su nombre, pero nadie había hablado. Decidí desenchufarlo por las noches, una medida de sentido común. Sin embargo, al día siguiente apareció una nueva grabación en la nube con marca de tiempo de las 4:02 a.m. El dispositivo estaba físicamente desconectado. En esa grabación, el sonido era claro, una respiración profunda y trabajosa, justo frente al micrófono, seguida de un leve roce, como de dedos explorando la superficie de cristal. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza física. Comencé a dormir con la luz del baño encendida. Mi pareja notó la tensión, pero restó importancia. Habló de fallos de software, de servidores hackeados. Una noche, sin embargo, lo encontré a las tantas sentado en el sofá frente al dispositivo, que estaba enchufado. Su rostro estaba pálido a la luz de la pantalla del teléfono. Sin decir palabra, me pasó los auriculares. La grabación era de esa misma tarde, cuando ambos estábamos en el trabajo. El micrófono se había activado durante 12 minutos. Los primeros 5 eran de un silencio absoluto, el silencio vacío de una casa desocupada. Luego comenzó el sonido, un arrastre lento, pesado, como si un cuerpo se moviera con esfuerzo por el pasillo de madera, avanzando centímetro a centímetro hacia el recibidor. El arrastre se detenía justo donde estaba el dispositivo, y entonces solo se escuchaba esa respiración cercana, húmeda. No había palabras, solo la inhalación y exhalación de algo que estaba allí, al otro lado, escuchándonos a nosotros durante semanas a través del mismo micrófono. Luego ya no lo desenchufábamos, parecía inútil. La luz azul parpadeaba de forma irregular, como un código. Las grabaciones seguían apareciendo. Algunas eran de nuestra propia voz, conversaciones tontas, discusiones tontas, momentos íntimos capturados cuando creíamos que estaba apagado. Otras son de ese silencio habitado, de ese arrastre, de esa respiración paciente. Pero una nueva grabación apareció. En ella se oía con toda claridad el sonido de la cerradura de la puerta principal girando desde dentro, el chasquido del pestillo, el leve chirrido de las bisagras al abrirse, y luego el sonido del viento entrando en el pasillo. Tomamos la decisión de echarla a la basura. Era algo que nos estaba afectando. No podía dormir con tranquilidad sabiendo que ese aparato nos acechaba mientras dormíamos, o tal vez era algo más que la utilizaba.